Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Carly, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Amparo, ¿cómo estás? Bueno, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alumnos. Esta semana nos toca ver la semana 9, estamos en la semana 9, nos toca ver lo que es el seguro de vehículos o seguro vehicular, ¿ya? Se les ha juntado unos recursos, está la presentación, ¿no? Hay un glosario de términos, una historia del seguro de vehículos y hay unos recursos complementarios que también ustedes tienen que descargar, hacer lo suyo en su computadora y ver la mejor forma de poderlo archivar. Esta semana hay cafetería, foro de discusión, asignación y reflexión. Y el domingo, el próximo domingo, el correspondiente control de lectura, ¿ya? Bueno, antes de empezar con la lectura del recurso correspondiente a esta semana, del seguro vehicular, quisiera mostrarles un pequeño video de unos minutos referente a el tema relacionado con la historia del automóvil, ¿ya? Voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan ver este pequeño video, ¿ya? Y luego del mismo continuaremos con la lectura de el recurso de vehículos, ¿ya? ¿Ok? Historia del automóvil. Llamados carros, autos o coches, los vehículos automotores terrestres son una de las más exitosas invenciones del ser humano en lo que a desplazamiento se refiere. Su popularidad durante más de 2 siglos de historia ha sido tal que se estima un número total de 1,2 billones de automóviles circulando en la actualidad. La palabra automóvil proviene del griego y del latín y supone la unión de autos por sí mismo y mobilis, que se mueve, respectivamente. Este medio de transporte nació en Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del siglo XVIII, con el objetivo de reemplazar a los carruajes de caballos, y ha ido evolucionando, con diferentes mejoras a lo largo del tiempo hasta llegar a la implantación del coche eléctrico en la que nos encontramos. El desarrollo del automóvil no hubiese sido posible sin los adelantos tecnológicos e industriales que conllevó la revolución industrial. Entre ellos, por ejemplo, la máquina de vapor, cuyo máximo desarrollador fue el británico James Watt, y que permitió la invención de los trenes y a la vez los primeros intentos de automóvil. Estos primeros vehículos permitieron implantar el freno de mano, las velocidades y el volante, pero además de que solo promediaban velocidades de unos 5 a 10 kilómetros por hora, tenían el inconveniente de tener que mantener caliente su caldera. Entre 1832 y 1839, Robert Anderson inventó el primer vehículo eléctrico, que era propulsado por celdas eléctricas no recargables. Se valoraba que era más silencioso y menos pesado que las máquinas de vapor, pero no hubo forma en esa época de resolver el dilema de su corta autonomía. Estos vehículos sufrían la descarga paulatina de sus celdas eléctricas no recargables. Sin embargo, el bólido de Camille Jenatzy en 1889 alcanzó la velocidad de 105 km por hora, un increíble récord para esa época. Esta tecnología era conocida desde antaño, pero fue generada y aprovechada en términos modernos desde el último cuarto del siglo XIX, gracias a las investigaciones de científicos como Graham, Tesla, Sprague, Graham Bell, entre otros. El conocimiento de los combustibles a mediados del siglo XIX y a raíz de ello la invención de un motor a combustión interna
la mayoría de lo que el automóvil moderno es. En 1860, el belga Etienne Lenoir condujo con éxito un vehículo con motor de combustión interna mezclaba aire y combustible y empleaba un encendido eléctrico en un motor de 2000. Ese primer modelo sirvió a Nicolaus Otto en 1876 para construir y patentar un motor a 4 tiempos. Basándose en ese segundo modelo, Siegfried Marcus creó el primer Marcuswagen, o coche de Marcus, con un motor de combustión interna a base de gasolina, dotado de un sistema de ignición de bajo voltaje que patentó en 1883. El siguiente paso lo dio el alemán Karl Benz, con sus primeros automóviles patentados en 1886, evento que es considerado como el inicio formal de la historia del automóvil moderno. A partir de 1900, la construcción de estos automóviles ya era un hecho común en Francia y los Estados Unidos. Las bases estaban sentadas para el inicio de la industria automotriz. Las primeras compañías de construcción de automóviles surgieron a finales del siglo XIX. Las francesas Panhard et Levasseur en 1889 y Peugeot en 1891. Uno de los aspectos que más empujó hacia adelante la industria automotriz fue la competición automovilística. Este tipo de concursos dio enorme visibilidad al automóvil y a la industria detrás de él, a pesar de que no faltaron los accidentes que pusieron en evidencia el peligro que también entrañaban. En 1895 se dio la primera gran carrera automovilística, de París a Bordeaux y de regreso, entre el 11 y el 13 de junio. El ganador fue Émile Levasseur con un Panhard et Levasseur. Aunque Francia haya sido la pionera en la invención del automóvil, Estados Unidos dio a la industria automovilística su máximo potencial, gracias a las ideas de Henry Ford. Ford creó los modelos T, que fueron producidos en 1908 en grandes cantidades gracias a la aplicación de las cadenas de montaje. Un sistema innovador que desde entonces se instaló en el corazón de la industria humana, el llamado Fordismo. Henry Ford, Henry Royce y Ettore Bugatti se consideran los innovadores de la industria automotriz, responsables de su crecimiento, expansión y fama mundial, en la que se llamó la Edad Dorada del automovilismo. En ese entonces Ford competía también con Oldsmobile y Cadillac, que luego se fusionaron en General Motors. Los Dodge Brothers marcaron su presencia desde 1914 y anticiparon el nacimiento en 1925 de Chrysler. Poco después, en la Alemania de 1926, se fusionaron las empresas Daimler Motoren Gesellschaft de Stuttgart, fabricante de los Mercedes, y Benz y Sie, a cargo de los automóviles Benz, y fue así como surgió la legendaria Mercedes-Benz. Sin embargo, dos guerras históricas y lamentables se acercaban, por lo que este sector también tendría que aportar avances en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los diseños de los autos después de la Primera Guerra Mundial cambiaron drásticamente. Sin embargo, esta industria también se vio afectada por la Gran Depresión de 1930. En este periodo la estética era elegante, con carrocerías con detalles en cromo y blanco. Fue también en las décadas de los años 20 y 30 cuando se generalizaron las carrocerías de automóvil totalmente cerradas, que posibilitaron un nivel de confort mucho mayor y que abrieron la era de los trayectos por carretera para todo el mundo, que hasta entonces los largos viajes habían sido exclusivos para excursionistas y aventureros. Uno de los autos más emblemáticos de esta época fue el Ford B8. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, generando que esta industria se viera aún en más problemas, y sin embargo hubo avances en cuestión de innovación de diseño y componentes del motor. Posteriormente a este contexto llegaría una época que definiría más a las marcas, ya que se abarcarían aún más segmentos y estilos distintos. A partir de los 50, las marcas comenzaron a tomar en cuenta más segmentos. Volkswagen comenzaba un complicado proceso de importación hacia los Estados Unidos con el Beetle. Posteriormente, otras opciones como Toyota y Nissan se añadirían a su expansión internacional. Tras el paro de una década que representó la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 empezaron a llegar coches realmente avanzados a las calles. Ese fue el caso de avances tan decisivos como la tracción delantera, creada en 1937 por Citroën,
pero que fue generalizada en los años 50, y los neumáticos radiales que se inventaron a finales de los 40, los cinturones de seguridad e incluso la suspensión independiente. Entre los 50 y los 60 comenzó también la aparición de los coches deportivos y algunas de sus marcas más importantes, así como la tendencia de hacer vehículos con mayores motores y potencias. La crisis del petróleo de 1973 y la escalada del precio del carburante marcó por ello otro punto de inflexión en la evolución histórica del automóvil. Entonces surgió la preocupación por la escasez de combustible y se fue consciente de la finitud de este recurso. Por eso en los 70 se volvió a apostar por los coches eléctricos y los fabricantes desarrollaron los primeros motores ahorradores. Llegó por entonces la inyección electrónica a hacer posibles grandes avances en materia de eficiencia. El sistema de freno ABS también fue un invento del final de la década de los 70, así como el final del desarrollo del airbag, de la bolsa de aire. La electrónica fue el salto en la evolución del automóvil que hizo posibles estos avances y muchos que llegarían después. Los años 80 marcaron el final de la era de dominio mundial de los fabricantes estadounidenses, con la irrupción de las marcas japonesas y europeas rivales en diferentes mercados y con productos netamente superiores en cantidad creciente de nichos. Esto produjo cambios más fuertes dentro de la industria que en los propios carros. Los 90 representaron la llegada de los sistemas de seguridad electrónicos al automóvil, que por primera vez era capaz de proteger al conductor. En Europa, la creación del programa Euro NCAP hizo evolucionar rápidamente a los coches y su seguridad pasiva. Las marcas comenzaron un proceso de alianzas y uniones que sigue vigente hoy en día. Desde la década del 2000, el automóvil ha evolucionado mucho más que en el siglo anterior, sobre todo porque está a punto de irrumpir la movilidad autónoma, que hará el coche un verdadero automóvil. La llegada del coche eléctrico no es en realidad un avance, y es que a comienzos del siglo XX había tantos coches eléctricos como de combustión, pero se decidió apostar por este segundo sistema que las compañías petrolíferas ponían en bandeja de plata. ¿Cómo habría progresado el automóvil si la decisión hubiera sido contraria? Es una incógnita que nunca resolveremos. El futuro del automóvil es incierto. No parece haber un nuevo modelo de automóvil que reemplace drásticamente a los ya existentes. A pesar de que los sueños durante el siglo XX imaginábamos carros voladores y otros vehículos similares. La crisis de la industria automotriz es energética y ecológica. La quema de combustibles fósiles destruye los ecosistemas y contribuye al cambio climático en proceso. Además, los combustibles fósiles son una energía no renovable y eventualmente se acabarán. Así que la respuesta de la industria ha sido tímida. Nadie está preparado para dar el paso, pero sin duda alguna, el futuro cercano del automóvil apunta a los carros eléctricos. Si este video te gustó, no dudes en compartirlo con tus compañeros amantes del automóvil. Suscríbete al canal y te invito a dejar un comentario donde compartas tu opinión acerca de este contenido. Sin más que decir, te espero en una próxima ocasión. Muchas gracias por tu visita. Bueno, el video trata sobre la historia del automóvil, ¿no? Y empezaremos con la lectura del recurso del seguro vehicular que nos corresponde en esta semana. ¿Ok? Empecemos entonces. ¿Por qué es necesario un seguro vehicular? El riesgo que no puedes darte el lujo de asumir. El costo de la pérdida o reparación de los vehículos o vehículo puede perjudicar seriamente la economía de cualquier persona. ¿Qué ocurriría si tuviese un accidente y ocasionase daños a la propiedad ajena, como chocar a otro vehículo o estrellarme contra un negocio? Usted resultase herido o hiriese a otro, ¿no? Obviamente, como pasajero o como conductor, puedes resultar herido y también herir a otras personas.
y si ocurriesen daños a su vehículo mientras usted no lo conducía, lluvia, vandalismo, o que le choquen su auto, o le robasen su auto, ahora que está tan de moda el tema de los robos, ¿no? Inclusive viene bajo amenaza de la vida. Hay carros, cierto tipo de carros que son muy, le sacan mucho provecho a los ladrones al momento de robar, ¿no? Y a veces, lamentablemente, los choferes, con el fin de proteger su bien, su propiedad, se exponen y a veces resultan lesionados con arma de bala, o arma de fuego o lo que fuese, ¿no? Entonces, si el carro está asegurado, lo más aconsejable es dejar que se lleven el carro, ¿no? O sea, más vale la vida no se repone, ¿no? Hola, Entonces, buenas noches. Disculpe la entrada tardía. buenas noches. Si tu auto se dañase y necesitaba servicio de remolque, pues también las pólizas vehiculares tienen un servicio especial, que son coberturas adicionales, ¿no? Si su vehículo se incendia, si su vehículo sufre una volcadura, a veces hemos visto por noticieros volcaduras de vehículos, mayormente por el exceso de velocidad, ¿no? Y lamentablemente estas volcaduras que conllevan, aparte del grave daño material del vehículo, a una segura pérdida o lesión humana, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente, ¿no?, que el hecho de manejar un vehículo, ¿no?, implica una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y más si se trata de un vehículo nuevo, ¿no? Uno tiene que cuidar su patrimonio, ¿no?, porque uno ha invertido dinero. Y lo más aconsejable en estos casos es transferir ese riesgo que puedas tener con tu vehículo. ¿Y a quién se lo transfieres? A la compañía de seguros, ¿no? Entonces, ¿está usted listo para manejar? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Sé lo que estoy haciendo? ¿Tengo el rebete? ¿Estoy autorizado para manejar? ¿Puedo asumir el gasto de repente de mantenerlo sin seguro en el caso de que choque o tenga un pequeño raspón, que no es igual que un choque con lesiones personales, ¿no? Y los montos se disparan. ¿Tengo cobertura de seguro? O sea, ya me aseguré, ya mi vehículo está asegurado. Hay una información previa que es relevante, ¿no? Antes de entrar al ramo de vehículos propiamente dicho, es muy importante conocer las siguientes disposiciones relacionadas porque serán de utilidad para analizar el riesgo y poder cotizarlo y asegurarlo correctamente, ¿no? Hay una clasificación vehicular según el Reglamento Nacional de Vehículos, Decreto Supremo 058-2003 del MTC, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que está en la página 6, ¿no? Están indicándose las categorías, ¿ya? Las categorías. Lo que estuvo vigente hasta el 6 de octubre del 2003, ¿no? Y lo que a partir del 7 de octubre, ¿no?, a la fecha se encuentra vigente, ¿no? Antes eran las furgonetas, que es un vehículo automotor para el transporte de carga liviana, con 3 o 4 ruedas con motor de no más de 500 centímetros cúbicos de cilindrada. Esto ha sido reemplazado por la categoría L2, que son vehículos de 3 ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Y la categoría N1, que son vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía, cuyo peso bruto vehicular es de 3.5 toneladas o menos. Luego tenemos el automóvil, vehículo automotor para el transporte de personas, normalmente hasta 6 asientos y excepcionalmente hasta 9 asientos. La categoría que lo reemplaza es la M1, vehículos automotores de 4 ruedas o más, diseñados y construidos para el transporte de pasajeros de 8 asientos o menos, sin contar el asiento del conductor. Luego tenemos la camioneta SW o Station Wagon, vehículo automotor derivado del automóvil que al rebatir los asientos posteriores permite ser utilizado para el transporte de carga. Eso está contemplado también como M1, vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros de 8 asientos o menos, sin contar el asiento del conductor. La camioneta PICAF o PU,
vehículo automotor de cabina simple o doble con caja posterior destinada para el transporte de carga liviana y con un peso bruto vehicular que no excede los 4.000 kilos. La categoría es N1, vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía y cuyo peso bruto vehicular es de 3.5 toneladas o menos. La camioneta panel, vehículo automotor con carrocería cerrada, para el transporte de carga liviana con un peso bruto vehicular que no exceda los 4.000 kilos. Igual corresponde a la categoría N1, de vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía y cuyo peso bruto vehicular es de 3.5 toneladas o menos. Luego tenemos la camioneta rural, vehículo automotor para el transporte de personas de hasta 17 asientos y cuyo peso bruto vehicular no exceda los 4.000 DGC. Eso está reemplazado por la categoría M2 clase 3, vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor, y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. Además, son vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados. Luego tenemos el ómnibus, vehículo autopropulsado diseñado y construido exclusivamente para transporte de pasajeros y equipajes. Debe tener un peso seco no menor de 4.000 kilos. Esto ha sido reemplazado por la categoría M3 clase 2, vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. Además, son vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados y también diseñados para permitir el transporte de pasajeros de pie en el pasadizo y o en un área que no excede el espacio provisto para 2 asientos dobles. Luego tenemos la categoría camión, que es un vehículo autopropulsado, motorizado, destinado al transporte de bienes, con un peso bruto vehicular igual a o mayor a 4.000 kilos, puede incluir una carrocería o estructura portante. Ha sido reemplazado por la categoría N2, vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía cuyo peso bruto vehicular varía entre 3.5 hasta 12 toneladas, y por el N3, vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de mercancía cuyo peso bruto vehicular es mayor a 12 toneladas. El remolcador o tractocamión, vehículo automotor diseñado para remolcar al semirremolque y soportar la carga que le transmite estos a través de la quinta rueda. El remolque es un vehículo sin motor diseñado para ser jalado por un camión u otro vehículo motorizado, de tal forma que ninguna parte de su peso descanse sobre el vehículo remolcador. Y el semirremolque, ¿no? Vehículo sin motor y sin eje delantero, ¿no? Que se apoya en el remolcador transmitiéndole parte de su peso mediante un sistema mecánico denominado tornamesa o quitarrueda. Esto ha sido reemplazado por los números 01, 02, 03 y 04. El 01, remolques, incluidos semirremolques de peso bruto vehicular de 0.75 toneladas o menos. Remolques, incluidos semirremolques de peso bruto vehicular de 0.75 toneladas hasta 3.5 toneladas. Remolques, incluidos semirremolques de peso bruto vehicular de más de 3.5 toneladas hasta 10 toneladas. Y remolques, incluidos semirremolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas. Por último, tenemos el vehículo menor, ¿no? Vehículo con 2 o 3 ruedas provisto de asiento o montura para el uso de su conductor y pasajeros, según sea el caso, tales como bicimotos, motonetas, motocicletas, triciclos motorizados, cuatrimotos y similares. Han sido reemplazados por lo que es la categoría L1, L2, L3, L4 y L5. L1, vehículos automotores de 2 ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. L2, vehículos automotores de 3 ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. L3, vehículos automotores de 2 ruedas de más de 50 centímetros cúbicos o velocidad mayor a 50 kilómetros por hora. L4, vehículos de 3 ruedas asimétricas al eje longitudinal del vehículo de más de 50 centímetros cúbicos o una velocidad mayor de 50 kilómetros por hora. Y por último, el L5, vehículo de 3 ruedas simétricas al eje longitudinal del vehículo de más de 50 centímetros cúbicos o velocidad mayor de 50 kilómetros por hora y cuyo peso bruto vehicular no exceda de 1 tonelada.
hay una clasificación vehicular, ¿no? Que según el decreto supremo, que le pone a los vehículos automotores con menos de 4 ruedas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado en la categoría L, categoría M, ¿no? M2, M3, que también ya hemos mencionado, y una clasificación donde están el tema de los remolques, que ya también lo hemos mencionado, se vuelve a repetir, ¿ya? Esto es en las páginas 10, 11 y 12, ¿ya? Ahora, ¿cómo se identifica un vehículo, ¿no? Así como el ser humano cuando nace se le da un nombre, se le da una partida de nacimiento, el vehículo también tiene que ser identificable, ¿no? Entonces, para ello, cuentan con una placa de rodaje. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferentes placas, ¿no? de rodaje que se utilizan acá en el Perú. Vamos a empezar. Placa única nacional de rodaje. Placas normales, ¿no? Placas para vehículos menores, categoría L, ¿no? Estos son los vehículos menores, L1, L2, L3 y L4, color celeste, no lleva ningún color en la franja superior, y las letras son de color negro. Luego tenemos la categoría L5, ¿no? Que es también de fondo celeste, lleva una franja amarilla superior, y las letras son de color negro. Luego tenemos para aquellos vehículos particulares, ¿no? Categoría M, transportes de personas. La placa del fondo es de color blanco, no lleva, ¿no? Ninguna franja en la parte superior y las letras son de color negro. Luego, en la categoría B, taxis y colectivos, categoría M1, también es blanco, pero lleva una franja amarilla en la parte superior y las letras son de color negro, ¿no? Luego tenemos vehículos de la categoría M2 y M3 para el servicio de transporte urbano e interurbano de personas. Igual el fondo es blanco, pero una franja verde en la parte superior con letras de color negro. Luego tenemos los vehículos de la categoría M2 y M3, el servicio de transporte interprovincial de personas. Igual el fondo es blanco, las letras negras y con una franja anaranjada en la parte superior. Tenemos el siguiente, la categoría N, transporte de mercancías. Vehículos motorizados para el transporte de mercancías. Acá la placa es color amarillo, ¿no? No lleva ninguna franja y las letras son de color negro. Vehículos no motorizados para el transporte de mercancías, categoría O, remolques y semirremolques. Acá las placas son amarillas, el fondo, ¿no? Tiene una franja blanca en la parte superior y las letras siguen siendo de color negro. Luego tenemos las placas especiales, ¿no? La placa policial, que es una placa de fondo de color verde, no lleva ninguna franja superior y las letras son de color negro. La placa de emergencia, que es totalmente de color rojo, no lleva ninguna franja en la parte superior y las letras son de color blanco. La placa de gracia, que es de fondo blanco, no lleva ninguna franja superior y las letras son de color rojo. Luego tenemos la placa de exhibición, que es totalmente de color anaranjado, no lleva ninguna franja superior de otro color y las letras son de color negro. Luego tenemos la placa rotativa, que es la de color blanco, no lleva ninguna franja en la parte superior y sus letras son de color azul. Placa temporal, ¿no? Que es similar a la rotativa, pero la temporal tiene color amarillo de fondo, no tiene ninguna franja superior, ningún color, y las letras son en azul. Y luego tenemos la placa gubernamental, que es también de fondo blanco, las letras son negras, no lleva ninguna franja, pero las letras son EGA, ¿ya? Ellas son las placas gubernamentales. Tipos de carrocerías, según la directiva 002 de 2006, el MTC,
aprobada con resolución directoral 4848 de 2006 MTC, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Complementar la clasificación vehicular establecida en el anexo 1, clasificación vehicular del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo número 058 del 2003 MTC y modificado por decretos supremos posteriores, ¿no? Estableciendo, cuando corresponda, la clase o combinación especial. 2. Estandarizar los tipos de carrocerías declarables y o registrables. 3. Estandarizar los colores vehiculares declarables y o registrables. 4. Estandarizar tipos de transmisiones vehiculares declarables y o registrables. 5. Estandarizar tipos de combustible o fuentes de energía declarables y o registrables. 2. Ámbito de aplicación y alcance. La presente directiva es de aplicación en todo el territorio de la República y se encuentran comprendidas dentro de su ámbito las personas jurídicas que sean autorizadas como entidades certificadoras y verificadoras, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, el Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, la Policía Nacional de Perú, PNP, la Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, DGCT, las direcciones regionales sectoriales encargadas de la circulación terrestre y los usuarios en general. Detalle de letras que identifican la región en la que se encuentra inscrito un vehículo automotor. ¿Ok? Acá tenemos las regiones en la página 19, ¿no? Tenemos la primera letra en la placa nueva, la A, B, C, D, F indican Lima. Anteriormente, en la placa antigua, Lima se identificaba con las letras G, I, Q, O. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo a qué región corresponde, cuál es la identificación de la primera letra en la placa nueva y cuál era la identificación de la segunda letra en la placa antigua, ¿ya? Luego tenemos en la página 20 detalle de letras que identifican la región a la que se encuentra inscrito un vehículo automotor, que es prácticamente una misma indicación de lo anterior, pero acá está la parte de automóviles, ¿no? Primera letra, en placa antigua identifica la clase de la A a la L, ¿no? Y así sucesivamente, camionetas de station wagon era S y T, la camioneta pickup era O P, camioneta rural era la R, camioneta panel era la Q, microbús era la U y la V, motocicleta y taxi MN, omnibuses era UV, camión volquete era WX, remolcador era YE, y acoplado remolque y semirremolque era la Z, ¿no? En la nueva placa ya no es posible identificar la clase, solo la categoría. Bueno, el seguro de vehículos. Definición. Es la transferencia de riesgo que realiza el propietario de un vehículo automotor con propulsión propia que circula en el territorio nacional y que tiene una placa de rodaje. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo son los que determinan si usted califica para comprar una póliza de seguro y en ese caso cuánto le costará. Generalmente, mientras más alto el riesgo, más costará la póliza. Acá hay unos factores que influencian mucho en ello, ¿no? En la calificación para asegurar de una compañía de seguros. Se toma en cuenta la edad del conductor. ¿Por qué hablaremos de lo que es la edad del conductor? Pues porque no es lo mismo que un carro sea manejado por un chico de 19, 20 años que por una persona de 38, 40, 45, ya casado y con familia, ¿no? El joven siempre busca la adrenalina y la velocidad, está siempre tratando de equiparse con lo más sofisticado, ¿no? Utiliza mucho esa palabra de tunear mi carro, tuneo mi carro, unos colores extravagantes, los mejores aros, perfiles bajísimos, como si fueran vehículos de carrera, ¿no? Cuando en realidad, lamentablemente, pues acá en Lima y a nivel de Perú, nuestras carreteras no son de lo mejor, ¿no? Entonces, la alta siniestralidad demuestra que lamentablemente, pues, los jóvenes, los conductores jóvenes, son los más propensos a los accidentes, ¿no? Aparte de que les gusta correr, ¿no? Exponen mucho su carro a las velocidades, también a veces su misma juventud les provoca, ¿no? Manejar en estado etílico, lamentablemente, y a veces eso puede desencadenar en un accidente fatal, ¿no?
también cuenta los años de experiencia como conductor, ¿no? Mientras más experiencia tengas manejando, ¿no es cierto? No es lo mismo un conductor que lleva manejando 10 años que un conductor novel que recién ha sacado su brevete, ¿no? El sexo también tiene mucho que ver. Bueno, obviamente la mayoría de conductores son varones, ¿no? Y menos choques tienen las mujeres, pero aunque lo que sí podría decir es que las mujeres quizás son un poquito más nerviosas para manejar al momento de cuadrarse o llegar a estacionarse, siempre se mete sus rasponcitos, ¿no? No estoy tratando, ¿no? de ser sexista en este tema, sino que la estadística así lo están demostrando, ¿no? El número de asegurados cubiertos en la póliza, ¿no? Entonces, es importante saber quiénes van a manejar el vehículo, ¿no? Si el papá compra el carro y lo va a manejar lo va a manejar el hijo, ¿no? Menor de edad, si lo va a manejar la esposa, ¿no? Ese tipo de situaciones se tienen que también indicar. Ahora también tenemos que tomar en cuenta el año, la marca, modelo del auto, ¿no? Hay ciertas marcas y ciertos modelos de vehículos que son muy propensos para los robos, ¿no? Obviamente los asaltantes los roban porque con eso pueden escaparse rápidamente, ¿no? Últimamente se están robando mucho los Subaru, los Volkswagen, ¿no? De gama un poco alta. También dónde es que estacionas el auto. No es lo mismo que estaciones tu carro en una cochera a que lo dejes en la vía pública, ¿no? Está bien, está frente a la puerta de tu casa, pero en la noche tú te quedas dormido y no vas a estar vigilando tu carro, no te vas a amanecer vigilando tu carro, ¿no? Después también tenemos aditamentos especiales de seguridad que tenga el auto. Mínimo, pues tú sabes que tienes que comprarle su alarma, ¿no? De repente su trabagás, lo que es también para trabar el timón, ¿no? Son cosas que en verdad no van a evitar que roben el carro, pero sí le van a dar un grado de dificultad. Y si el ratero no es muy prolijo, entonces rápidamente va a desdeñar robar tu vehículo si cuenta con esos sistemas de seguridad. También es importante el historial de accidentes e incidentes que hayas tenido, ¿no? Porque, ok, puedes haber tenido accidentes, pero de repente no eres culpable, te han chocado en todos los casos, pero eres parte de una estadística. También puedes tener incidentes en cuanto a lo que son las papeletas, ¿no? O sea, de repente manejas, no te das cuenta por dónde vas, de repente te has metido con el tráfico en algún momento en una zona que no conocías, ¿no? Hay un historial de accidentes e incidentes, y también esto obviamente se ve reflejado en el número de infracciones de tránsito que podrías tener como conductor. Ahora también esto tiene que ver también con la dirección, la ciudad, el estado, ¿no? Sitio donde vives, donde resides, ¿no? Después también cómo y para qué utilizas el auto. Si solamente es para ir al trabajo, para negocios o placer, o lo vas a utilizar para tener una ayuda económica, ¿no? Utilizándolo como vehículo de servicio público, ¿no? Y de repente, eso obviamente sabemos todos que ese tipo de seguro tiene un costo adicional, ¿no? Luego el millaje, lo que dice acá millaje, pero también es kilometraje anual, que tiene que ir en concordancia con el uso que tú le vas a dar, ¿no? Pues un carro que tiene pues 2 años no va a tener 150.000 kilómetros. Eso sería un indicativo de que es un carro que le están utilizando probablemente, no muy probablemente, para hacer servicio público, ¿no? Rendimiento académico, si sigue en la escuela, ¿no? Si es una persona joven todavía, si el auto está pagado o si está financiado, ¿no? El historial previo de seguros, dónde estuvo asegurado anteriormente el vehículo, el historial de crédito de la persona. A veces, lamentablemente, pues el riesgo moral es un poco alto. Hay personas que aseguran su carro con una intención ya premeditada, o sea, es la intención del dolo, del fraude, y como ustedes saben, el dolo o fraude no está cubierto bajo ninguna póliza. Y también tiene que ver la cantidad de cobertura requerida, o sea, en el seguro vehicular solamente hay dos coberturas principales, ¿no? Y la principal es la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, y la segunda es la del daño propio, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir el daño propio? A ver, suponiendo que esto sea el carro, ¿no? Toda esta carcasa de acá, del carro, es el daño propio. Y todo aquello que este carro puede ocasionar, lo que está a su alrededor, ¿no? Daños materiales o lesiones personales, es la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, ¿ya? ¿Qué vehículos pueden asegurarse bajo un seguro de vehículos? El automóvil, ¿no? Los automóviles,
las camionetas station wagon, las pick-up, las rural 4x2, 4x4, las panel también, el camión, el volquete, remolcador, acoplados, remolque y semirremolque,